Buenas tardes. A pesar de que hay personas que se siguen conectando, pues para poder cumplir con el desarrollo de la agenda, vamos a dar inicio al webinar Impacto del Salario Mínimo y la Emergencia Económica en Colombia y el caso del sector farmacéutico. Este espacio es organizado por Álgebra Labs y Afidro en colaboración y es producto de un análisis que realizó Álgebra Labs a propósito de la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo en más del 23% y al mismo tiempo decretar una emergencia económica para poder suplir con el vacío que quedó en el presupuesto del año 2026. En este espacio nos acompañan perfiles muy importantes a quienes quisiéramos aprovechar para darles la bienvenida. Está con nosotros el CEO de Álgebra Labs, Ricardo Valencia Ramírez. También nos acompaña el presidente de Afidro, Ignacio Gaitán Villegas. Estamos con Juliet Solano, gerente de investigación y gobierno de datos de Álgebra Labs, y con Horacio Coral Díaz, gerente de consultoría de Álgebra Labs. De acuerdo con el desarrollo de esta agenda, en primer lugar, le doy la palabra a Ricardo Valencia Ramírez, quien tiene más de 20 años de experiencia en análisis de datos, el CEO de Álgebra Labs, quien va a hacer la instalación de este webinar. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Paula, y de nuevo un saludo especial a todos y todas las asistentes. Gracias por asistir con una convocatoria de tan corto tiempo, pero siendo un tema de coyuntura, no fue posible planearlo con mayor antelación. Quisiera agradecerle al doctor Ignacio Gaitán por la alianza para este espacio académico de discusión para revisar impactos de la declaratoria de emergencia económica y del aumento del salario mínimo y revisar en particular algunos impactos en el sector que él representa. Ignacio, no sé si tú quieres dar unas palabras de saludo antes de arrancar en forma el webinar. Definitivamente sí, querido Ricardo. Un gusto esta alianza con ustedes. Tengo la fortuna de conocer a una parte importante del equipo de Álgebra y fundamentalmente a Richie. Y a finales del año pasado, cuando se movían tantas noticias, uno siempre hace una llamada a un amigo para entender los caminos, las hojas de ruta y llenarnos de certezas frente a la incertidumbre. Yo creo que nosotros somos constructores de certezas y les compartí a muchos de ustedes un documento macro que construyeron en álgebra y uno micro de cara al sector farmacéutico. Y yo creo que nada mejor que tenerlos ustedes. Nosotros somos aquí más aliados que otra cosa de tenerlos ustedes un poco para generar una conversación y absolver preguntas, dudas y entender panoramas de incertidumbre. Así que gracias a ustedes por la rápida respuesta. Para que sepan, esto fue una llamada real y verdadera el 30 de diciembre a las 9 de la mañana. Y aquí arrancó esta historia y esperamos que aprovechen el espacio como es la idea con esta alianza. Muchísimas gracias, Ignacio. Quisiera también tener la oportunidad de presentarles a mis colegas de álgebra que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Juliet Solano, que es la gerente de investigaciones y gobierno de datos, y está Horacio Coral, que es el gerente de consultoría de Álgebra Labs. Eh, Tal vez vale la pena contar una anécdota que a mí me llena de orgullo, y es que en Álgebra Labs hemos conformado un staff que en buena parte está formado por el comité directivo del DANE durante el periodo 2018-2022. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con mis colegas este trabajo. Eh, Brevemente, les quiero contar que Álgebra Labs es una empresa que nace para agregar valor a las organizaciones en toda la cadena de valor de la gestión de datos, desde el gobierno de datos, la tecnología de datos, la valorización de datos y la comunicación de datos. Y el día de hoy, pues hemos preparado una versión ampliada de un documento que publicamos en nuestra serie de publicaciones Fórmula y que hace zoom en dos decretos. El primero, el decreto de declaración de emergencia económica y su decreto reglamentario que establece algunas medidas tributarias. Y el segundo, el decreto que aumenta el salario mínimo. Y seguramente ustedes han oído en redes, en medios, muchas discusiones y puntos de vista sobre los impactos que esto trae. Y nosotros hemos querido
organizar un poco esta discusión pública revisando distintos impactos sistémicos y haciendo un énfasis en un fenómeno que nosotros creemos que está pasando un poco de agache y que sin embargo tiene mucha relevancia, y es el crecimiento muy importante de las remesas y el impacto que esto tiene en el consumo y en otras variables macroeconómicas. El webinar lo tenemos preparado en distintos componentes. Yo voy a iniciar haciendo un contexto y una descripción de las medidas, algunos anecdotarios de cómo algunos sectores empiezan a declararse afectados, y un rápido análisis de sentimientos de cómo está la conversación en redes sociales. Luego, Juliet hará una revisión de los canales de transmisión que sobre los precios tienen medidas de este tipo, y también revisará un aspecto que para nosotros es muy relevante, que es la composición y la naturaleza del mercado laboral en Colombia, porque esto nos va a permitir saber dentro de esta noticia del salario mínimo qué parte de los ocupados van a recibir qué tipo de efectos. Y finalmente, Horacio va a hacer un zoom en cómo se traduce esto en el mundo de los micronegocios, que es una aproximación a la informalidad empresarial, y vamos a revisar lo que para nosotros es más novedoso de nuestro documento, que es cómo ha venido comportándose el consumo de los hogares en Colombia y en particular cómo las remesas han venido jalonando el consumo y pues en esa medida el desempeño de la economía colombiana junto con otras variables. Así que cada uno de nosotros va a tomar la palabra por 10 minutos aproximadamente. Finalmente el doctor Ignacio Gaitán hará un zoom en las implicaciones que para el sector farmacéutico que atiende el canal institucional tienen estas medidas y la coyuntura en general, y abriremos a una sección de preguntas y respuestas. Voy a compartir entonces mi pantalla. Le agradezco a Paula, que es nuestra moderadora, que me confirme cuando la estemos viendo. Confirmo, ya la estamos viendo. Muy bien. Quiero minimizar esto del Teams, que ustedes seguro no lo ven, pero a mí sí se me aparece esto del Teams. A ver acá. Bien. Entonces, pues el contexto en el que esto ocurre se caracteriza como por tres fenómenos que nosotros queremos relevar, por lo menos desde cómo nosotros hemos querido analizar este tema. En primer lugar, estamos enfrentando un choque de oferta y costos de producción asociado al incremento en el salario mínimo legal vigente en un porcentaje de 23,7%. Ahora vamos a hacer un poco un zoom sobre lo que significa este incremento del salario mínimo legal vigente. El segundo elemento que nos parece que juega en esta ecuación es el choque institucional y fiscal de la declaratoria de emergencia económica. Y decimos que institucional porque, pues, a ojos de muchos analistas, este decreto, pues, de alguna manera plantea un desafío institucional. Muchos expertos están señalando que el decreto de emergencia trae una serie de medidas tributarias que para algunos no están justificadas en hechos sobrevinientes, y que en ese sentido el decreto se atribuye unas competencias que son propias del Poder Legislativo. Y por otra parte, por la naturaleza de las medidas que contiene este decreto de emergencia, pues tiene unas implicaciones en materia fiscal. Es un decreto que aspira a recaudar 11,1 billones de pesos. Y finalmente, el fenómeno que nosotros creemos que el país tiene que mirar con más atención, que es un cambio estructural que hemos evidenciado en los últimos años en la recepción de divisas en Colombia. Vamos entonces a detenernos un poco en las medidas. La tradición en Colombia, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde jurisprudencia del Consejo de Estado,
era que el salario mínimo tenía que reconocer, por un lado, la pérdida de valor del poder adquisitivo que tenían los hogares a través de la inflación, y al mismo tiempo tenía que reconocer los aumentos, si se presentasen, de productividad de la economía, ¿sí? Em, Cuando miramos el desempeño de estos dos indicadores para el 2025, según el DANE observamos que la inflación causada fue 5,10% y la productividad total de los factores se incrementó en 0,91%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se mira en detalle el desempeño de la productividad laboral, esta tuvo un desempeño negativo en el año 2025 de menos 0,32%. Con estos indicadores técnicos de base, pues se esperaba que la base de negociación fuera un incremento de por lo menos el 6,01%. Sin embargo, como ya lo sabemos todos, el incremento fue declarado por el gobierno fue de 23,7%, que vale la pena mirarlo en detalle, porque en realidad el costo para una empresa no es solamente el ajuste en el salario base, que queda en 1.750.000, ni tampoco el ajuste en el auxilio de transporte, que queda en 249.000 pesos, sino que también las contribuciones de seguridad social que están indexadas a los salarios mínimos, van a haber unos ajustes incrementales, y eso significa que el costo total para un empleador de tener un empleado ganando, devengando el salario mínimo legal vigente, es de 2.864.324 pesos. Este es un valor, el 2.864.000, que es un poco más de 60% el valor base del salario mínimo, que es 1.750.000, según este ajuste. Aquí hay varias cosas para tener en cuenta. Esto significa que el costo anual de un empleado que gane el salario mínimo legal vigente para una empresa es de 32,5 millones. Es una cifra que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en en la estructura de costos de las micro, pequeñas y hasta medianas empresas. También hay que tener en cuenta que la medida misma o la declaratoria del decreto de incremento del salario mínimo deja dudas jurídicas, y recuerden que hay un antecedente. El ajuste decretado en el año 2015 para el año 2016 se cayó en el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado valoró que el gobierno en su momento no había logrado justificar el ajuste del salario mínimo con base en estos indicadores técnicos. También hay que tener en cuenta que este salario mínimo no es el único efecto que están viviendo las empresas respecto a los costos salariales, sino que se suman a los ajustes que ya había hecho la reforma laboral, por ejemplo, reduciendo la jornada laboral o aumentando la remuneración por recargos y por horas extras. También hay que tener en cuenta que este ajuste real de más de 10 puntos sobre la inflación se suma a una serie de incrementos reales por encima de la inflación del salario mínimo legal vigente en los últimos años. Entre el 2021 y el 2022, el incremento real fue de 4,45 puntos porcentuales, entre el 2022 y 2023 de 2,9, entre 2023 y 2024 de 2,87, entre 2024 y 2025 de 4,34, y este que nos tiene hoy conversando implica un ajuste real de 18,7 puntos porcentuales, el más alto de lejos, rompiendo cualquier tradición del país en esta materia. Eso ha tenido algunos efectos previstos en actores del mercado. Algunos predicen o revisaron su predicción de tasas del Banco de la República de 9,25% a 11%, en previsión de que este ajuste del salario mínimo legal vigente se traduzca en una inflación que obligue al Banco de la República a enfriar, digamos, la economía
vía las tasas de interés. También hay otros efectos como que la CARF estima que esto va a representar 5.3 billones adicionales de déficit fiscal, principalmente vía las pensiones que paga el Estado en el régimen de prima media, porque el 70% de dichas pensiones están indexadas, y por la nómina de servicios públicos, porque hay 1.4 millones de funcionarios que reciben el salario mínimo. Muy bien, a esta declaratoria de incremento del salario mínimo se suma el decreto de emergencia económica que establece varias medidas como la sobretasa al sector financiero, el incremento en el impuesto al patrimonio, el IVA a los licores, que ha generado toda la discusión con un grupo de gobernadores, y el gravamen a juegos de azar. Que fija un IVA del 19%. Para respetar mi tiempo, quisiera resaltar que ya algunos sectores han señalado impactos que podemos esperar, como la vivienda de interés social, que como su valor está medido en salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues una vivienda de interés social va a haber incrementado su valor en el mercado en 49 millones de pesos. También podemos prever efectos, o hemos oído al sector turismo y hotelería declarando que se esperan efectos fuertes por la alta dependencia de mano de obra operativa, por los horarios en los que funciona este sector, también por el hecho de que tienen contratos fijos con tarifas internacionales, en fin. Asimismo, y en general los sectores que tienen empleados en horarios nocturnos o extras, como vigilancia privada y servicios generales, también van a ver un efecto pues de incremento fuerte en sus costos. Y quiero terminar, para respetar el tiempo, con este análisis rápido que hicimos de sentimientos de la discusión en la red social X, antes Twitter, con la inteligencia artificial de X, que se llama Grok. Y encontramos que en la discusión sobre salario mínimo se evidencia la polarización del país, con un 45% de opinión negativa sobre esta medida, un 40% de opinión positiva y un 15% de conversaciones neutras en la materia. Con esto paro yo en este punto y le doy la palabra a Juliet. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta importante conversación. La idea de estos próximos 10 minutos es hablar de cómo este incremento del 23% en el salario mínimo va a tener un efecto en la dinámica de inflación y en la informalidad. Dos asuntos que han sido claves en la conversación y en el debate público de los últimos días. Para poder iniciar la conversación, veamos un poco lo que ha sido la dinámica histórica reciente de la inflación. 2019, diciembre, 3,80 la inflación. Luego tenemos todos los efectos de la pandemia que implican que ya cuando se da el proceso de apertura de la economía, la inflación alcanza un máximo de 13,12%. El 2023 se caracteriza por el inicio de esa senda de la desaceleración en el crecimiento de los precios. En este año, en diciembre, la inflación se ubica en un 9,28, y también es importante mencionar que para este mes, precisamente el Banco de la República inicia la revisión a la baja de la tasa de intervención. Una primera reducción de 25 puntos básicos se produce en este momento, ubicando la tasa en 13%. En 2024 vemos que se mantiene esta tendencia. La inflación logra caer 4 puntos porcentuales a 5,20 para diciembre de 2024. Sin embargo, vemos en 2025 que se estabiliza ese proceso de descensos y la inflación queda pegada en torno al 5%, finalizando en 5,10 para diciembre del 2025. Mientras tanto, la tasa de intervención del Banco de la República
pasa de 9,5 en diciembre del 2024 a 9,25, que se ha mantenido estable desde este momento, desde mayo de 2025. Entonces, esto nos permite ver que la inflación sigue siendo un tema porque sigue ubicándose por encima de la inflación objetivo del rango establecido por el Banco de la República entre el 3 como media y el 4% como máxima, y no retoma los niveles que observábamos en 2019 antes de la pandemia. Continuemos. Pero entonces surge la pregunta de cómo se van a dar este incremento, qué impacto va a tener en la inflación. Para esto es muy importante retomar lo que nos mencionaba Ricardo, y es ese matrimonio legal que existe y que fija el acuerdo mediante el cual se deben producir los incrementos del salario mínimo en Colombia, que genera una inercia al conectarlo siempre con la inflación causada o la inflación del año anterior. Entonces ahí ya tenemos una relación directa entre el salario o los incrementos del salario mínimo y el comportamiento de la inflación. Sin embargo, dentro de los canales de transmisión, el primer canal que nosotros vemos, el canal directo que se produce en el incremento de precios, es el aumento de los costos laborales. Recordemos que en Colombia el salario mínimo no solo aplica, o las empresas no solo aplican los incrementos del salario mínimo a los trabajadores que perciben este salario, sino que el salario cumple un efecto faro y es una señal para los incrementos de todos los salarios de la economía. Por lo tanto, lo que pasa ahorita en enero del 2026 es que se aumentan los costos de la nómina y las empresas deben decidir en qué posibilidad van a hacer estos traslados a los precios finales de los bienes y servicios que ofrecen. Esto depende en gran medida de la concentración de trabajo que usen estos sectores. Entonces, como lo decía Ricardo, los servicios de seguridad, los servicios de salud, los servicios de educación seguramente van a tener una mayor presión de estos incrementos en costo y mayores incentivos para hacer traslados a los precios finales. Sin embargo, también es importante reconocer que estos incrementos están condicionados por el poder de mercado y los niveles de competencia que puedan existir en los diferentes sectores. El segundo canal de transmisión importante es esa arquitectura de indexación que también nos mencionaba Ricardo. En la economía colombiana, tanto costos como precios están vinculados al salario mínimo y a la inflación efectiva. De hecho, un estudio de Colombiana encuentra que el 60% de la canasta del IPC está indexada o al salario o a la inflación, 21% de los bienes al salario. Entonces ahí teníamos lo que nos decía Ricardo, por ejemplo, la cuota moderadora de la EPS, los servicios notariales están indexados al salario mínimo y, por ejemplo, al IPC o la inflación causada están indexados los arriendos. Esto significa que vamos a ver definitivamente incrementos en la inflación asociados a los costos, asociados a la indexación, pero también muy posiblemente asociados a las expectativas. Y es esa idea de que estos incrementos sean persistentes y posiblemente se conviertan en posteriores presiones a la inflación. Típicamente, los incrementos en los precios en Colombia se dan en los 5 primeros meses del año. Acá es lo que vemos, tanto en la inflación total como en la inflación descontando los efectos de los alimentos y de los regulados. De enero a mayo es donde se presentan esos mayores incrementos. Vemos, por ejemplo, 2023, cuando el salario aumentó en un 16%, cómo se acentúan las variaciones en estos primeros meses. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar en este inicio del 2026? Incrementos en la inflación que, según las expectativas de la economía, pueden llevarnos a cerrar el año con una inflación entre el 6 al 7%. Continuemos. Veamos ahora los impactos que puede tener en el mercado de trabajo, que es el segundo eje de la narrativa y la discusión que estamos viendo en los medios. Para esto es importante entender que en Colombia hay 23.7 personas ocupadas entre enero y noviembre del 2025, según las cifras del DANE, 2.3 millones de personas buscando activamente empleo. Acá vemos un primer conjunto de personas que se van a ver afectados si su aspiración es ubicarse en el sector formal, porque se convierte este incremento en el salario en una barrera a esta posibilidad. Vemos que hay 14.5 millones de personas por fuera de la fuerza de trabajo que se dedican a actividades del hogar o que están estudiando o son pensionados.
10.5 millones de los 23 que son ocupados formales, pero la mayoría de la ocupación, 13.2 millones, se concentra en el sector informal. Esto significa que la informalidad sigue rondando el 55%, sigue siendo un problema estructural y que cuando nos vamos al sector rural, esta se ubica en un 83% y que efectivamente esto no se ha movido o no ha cambiado significativamente en los últimos años. Es importante reconocer el buen desempeño que ha tenido el mercado de trabajo. Ha aumentado la ocupación, han disminuido los desocupados. Sin embargo, en particular para 2025 nos llama la atención un incremento superior en los ocupados informales, 430.000 personas versus 378.000 ocupados formales, lo cual nos puede estar dando indicios de un posible efecto sustitución o un desplazamiento de trabajadores formales hacia sectores de la informalidad. ¿Dónde está concentrada la población de ocupados informales? En los temas de agricultura, los servicios de alojamiento y las actividades artísticas. Y cuando nosotros analizamos la distribución de esos ocupados por rango de salario, lo que vemos es que efectivamente, como se dice en la conversación, esta es una medida que beneficia directamente al 10,3% de los ocupados que perciben un salario mínimo, pero pone en jaque y se convierte en un desafío sobre todo para el 49% de las personas que perciben menos de un salario mínimo, ¿no? Y en particular para 7.2 millones de independientes que tienen que hacer sus aportes a seguridad y a salud y pensión basados en el 40% del salario mínimo, lo cual puede implicar un riesgo para esta población en los aportes a la seguridad social. Y también para los que están por encima del salario mínimo, porque como lo decíamos, el salario mínimo es un faro y es una señal para los incrementos, pero definitivamente estos salarios no van a aumentar en la misma proporción que lo está haciendo el salario mínimo, lo cual puede también mover personas que están en sectores formales o en la formalidad hacia la informalidad. Es importante cerrar este capítulo reconociendo que el 27% de los formales están ocupados en empresas medianas o grandes, lo cual les da cierta estabilidad, pero que el 53% de los informales están ocupados en micronegocios. Entonces acá es donde el panorama se complica, sobre todo para lo que podemos esperar que pase con la informalidad en el mercado de trabajo. Con esto le doy la palabra a Horacio. Juliet, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Muy interesante todo lo que estamos viendo acá y en las siguientes diapositivas y en los siguientes análisis lo que vamos a ver es un poco cuáles pueden ser esos otros efectos que vaya a tener el aumento del salario mínimo y mezclándolo con lo que mencionaba Ricardo también al comienzo de la presentación, y es un poco entender también si esos efectos que estamos viendo del salario mínimo quizás están siendo contenidos a través de otros mecanismos que nosotros un poco la intuición que tenemos es que efectivamente está siendo así por el comportamiento que ha tenido otras variables también que intervienen en la economía, especialmente lo que se puede ver a través de las remesas. Eso va a estar un poco más adelante. Primero quisiéramos hablar también de los efectos también en materia del comportamiento de los micronegocios y de las variables asociadas a los micronegocios principalmente. En esta gráfica que ustedes ven acá, nosotros estamos comparando primero los aumentos nominales de los ingresos de los micronegocios con el comportamiento también de las personas ocupadas por los micronegocios, reportadas también por los micronegocios, y el aumento del salario mínimo año a año. Las variables que están en las barras azul y naranjas corresponden para cada año al periodo de enero a septiembre para poder hacerlo comparable con el último periodo que tenemos para el 2025, que es el que ustedes ven ahí. Y esto nos está ya demostrando algo, y es que efectivamente, si bien hasta el año 2024 no estábamos viendo un impacto generalizado en materia de los ingresos nominales de los micronegocios, que es un poco ese argumento que utiliza el gobierno y los economistas un poco más heterodoxos para decir que el aumento del salario mínimo no tiene impacto en el comportamiento de los ingresos de los micronegocios, vemos que efectivamente han estado creciendo nominalmente, incluso un poco más y bastante más en algunos casos que el aumento del salario mínimo, lo cual podría estar dando señales de que efectivamente ese aumento del salario mínimo pues estaba, digamos, estimulando un poco esa demanda interna y los micronegocios responden también con un aumento en los ingresos.
Sin embargo, ya para el 2025 estamos viendo que el comportamiento de esas variables de los ingresos nominales empiezan a tener una caída que es bastante pronunciada. Estamos viendo una caída de más del 3% de los ingresos nominales en el 2025 en los micronegocios con respecto al 2024, a pesar de haber tenido un aumento del salario mínimo cercano al 10%, y eso ya nos empieza a dar una señal de que efectivamente estamos teniendo unos efectos acumulados de ese salario mínimo, y que además pues un poco esta intuición de que el comportamiento de la demanda interna estaba estimulada principalmente por los ingresos percibidos por los hogares a través del mercado laboral, quizá tenga, digamos, una serie de fallas que hay que entrar a analizar. Además, y una cosa, complementando un poco con lo que decía Juliet en la última diapositiva en términos del comportamiento del mercado laboral, si uno compara un poco la tasa global de participación que veíamos en periodos anteriores del mercado laboral en Colombia, cuando teníamos tasas de desempleo muy similares a las que tenemos ahora, es decir, por debajo del 10%, teníamos una tasa global de participación que estaba 3 puntos porcentuales por encima de lo que vemos hoy. Y esto es un poco para complementar ese análisis en el sentido de que lo que estamos viendo también es una expulsión del mercado laboral de una buena cantidad de personas que muy seguramente se cansan de buscar empleo y que pasan efectivamente a estar, como se llamaban antes, inactivos, o como lo llamamos ahora, fuera de la fuerza laboral. Ese también es un efecto muy interesante para tener en cuenta, complementando con lo que decía Julia anteriormente. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, complementamos este análisis un poco con algo que nosotros llamamos la transformación del consumo en los hogares. Esta gráfica que ustedes ven a la derecha son los índices del gasto de consumo final de los hogares, que son calculados a través el PIB, digamos por el lado de la demanda, en términos de las cuentas nacionales. Aquí lo que vemos es trimestre a trimestre el gasto consumo de final de los hogares normalizado para tener, digamos, un 100 en el tercer trimestre del 2022 y para poder hacerlo comparable. Esto lo que nos muestra es que desde el primer trimestre en el que empezamos ya, antes de empezar a ver, digamos, esos cambios también tan pronunciados en materia del aumento del salario mínimo, lo que ha venido aumentando en términos del consumo, esto sí real, no nominal, de los hogares, ha sido principalmente el consumo final en materia de recreación y cultura, que es, digamos, esta agrupación de diferentes actividades que hace el DANE a través de las cuentas nacionales, pero que a partir de muchos de los estudios que se han hecho, se puede decir que efectivamente este consumo está asociado principalmente a temas de apuestas en línea y otro tipo de consumos que podrían ser también llamados como bienes no durables. En cambio, el consumo en otro tipo de finalidades como los alimentos y bebidas, que sería uno de esos que uno quisiera ver también un aumento por el comportamiento del IPC, que ya me mostró Juliet, y si uno pudiera verlo también por el lado de un aumento del bienestar de los hogares, ha aumentado apenas en un 5,7% comparado con ese, ya visto en el tercer trimestre del 2025, comparado con ese tercer trimestre del 2022. Un aumento que está muy por debajo de lo que uno esperaría también en materia del aumento del salario mínimo. En cambio, que ha caído también. Lo que vemos es que ha caído, por ejemplo, el gasto en tema de restaurantes y consumo por fuera digamos, del hogar de comidas, lo cual muestra también que ha habido como una presión por parte también de los hogares en materia de la demanda, y que el gasto en lo que uno podría llamar la acumulación de capital humano, orientado también a fortalecer y en el largo plazo a fortalecer un poco la capacidad de los hogares de generar recursos, se ha mantenido en unos niveles muy similares, lo cual también muestra que efectivamente el efecto pues, que estamos viendo es no tanto por lo que uno esperaría que fuera asociado con el aumento de los ingresos de los hogares vía el mercado laboral, sino a través de otro tipo de actividades que nosotros llamamos actividades no cerradas. Entonces, ¿cuáles son esos motores? Y está en la siguiente diapositiva para cerrar un poco este argumento. Lo que nosotros consideramos es que hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo con el comportamiento de las remesas. Utilizando datos del Banco de la República, vemos que entre el 2020 y el 2025 prácticamente se ha doblado la cantidad de remesas que recibe Colombia.
y que además el peso de las remesas en el total del consumo de los hogares también ha venido aumentando casi hasta doblarse entre el 2020 y el 2025. Ha tenido un aumento de casi 2 puntos porcentuales. Ya estamos alrededor del 5%. ¿Esto qué significa? Que efectivamente, si no estamos viendo y digamos uniendo un poco este rompecabezas que estamos armando con los diferentes argumentos, el comportamiento del mercado laboral no nos está mostrando que efectivamente tengamos una disminución en la informalidad. No nos está mostrando que tengamos un aumento en la participación de las personas en el mercado laboral. Estamos incluso expulsando personas. La tasa de desempleo está bajando y puede deberse también un poco a lo que se ve por el lado de la caída en la tasa global de participación, que es una forma, digamos, artificial de reducir la tasa de desempleo, y que además estamos viendo que el consumo está orientado principalmente a una serie de bienes y servicios que podríamos llamar, digamos, no durables, o un tipo de consumo que no piensa en el futuro, sino que es que tiene sobre todo efectos en el presente. Esto lo que nos está mostrando es que efectivamente ese aumento en la demanda interna pues está principalmente impulsado por este tipo de aumento en los ingresos de los hogares, que no tiene que ver con el comportamiento del mercado laboral, sino principalmente por el lado de las remesas, que es lo que estamos viendo acá, ese aumento también tan pronunciado entre el 2020 y el 2025, es decir, unas transferencias que llegan también a los hogares. Y por otro lado, por un aumento también, esto, digamos, si bien no existen datos tan evidentes para poderlo demostrar, es claro lo que está ocurriendo también en materia del comportamiento del comercio y de la informalidad, y un aumento también en el efectivo, que eso es una de las cosas que también se está observando bastante en los últimos años, lo que muestra que efectivamente hay, digamos, una mayor circulación de recursos que no vienen del comportamiento del mercado laboral, sino puede ser de otras actividades que llamamos no observadas, pero que nosotros podríamos llamarlo de una manera un poco más seca, como las actividades ilegales y todo lo que tiene que ver con el contrabando. Entonces, esto ya nos está mostrando que hay, digamos, una serie de problemas estructurales en la economía, y que este aumento exagerado, ya podemos llamarlo así, del salario mínimo, puede tener unos riesgos bastante importantes hacia futuro. Por un lado, debilitando todavía más el comportamiento del mercado laboral y del comportamiento de los micronegocios, como lo veíamos en uno de los argumentos que di acá, en el sentido en el que ya empiezan a caer los ingresos de los micronegocios, ya empieza a caer también la cantidad de personas ocupadas por los micronegocios. Eso muy seguramente también va a empezar a hacer que los ingresos de los hogares empiecen a deteriorarse. Y si eventualmente empezamos a depender de una manera mucho más grande también de las remesas, puede configurarse una especie de enfermedad holandesa, en el sentido en el que una posible desaceleración de la economía mundial empiece a debilitar también las transferencias recibidas por los hogares internamente, lo cual va a debilitar la demanda y lo cual va a terminar, digamos, de afectar el comportamiento de la economía en el largo plazo. Entonces, aquí hay, digamos, una serie de cosas que nosotros queríamos mostrar, digamos, los efectos que no se ven tan claros con un análisis muy superficial del comportamiento del salario mínimo, sino estos otros efectos que ya nos empiezan a mostrar que efectivamente estamos teniendo unos problemas estructurales en el comportamiento del mercado laboral y de la economía, y que además podemos empezar a, digamos, a tener una serie de alertas y alarmas que empiezan a prenderse en materia de lo que puede ocurrir después. Entonces, con esto cerramos un poco el análisis. Paula, creo que tú seguías. Perfecto, muchas gracias a Ricardo Valencia, CEO y cofundador de Álgebra Labs, así como a Juliet Solano, gerente de investigación y gobierno de datos, y a Horacio Coral Díaz, gerente de consultoría, quienes en la primera parte de este webinar nos presentaron el informe de coyuntura macroeconómica para 2026. Queremos recordarles a los participantes que al final de las presentaciones tendremos un espacio de conversación en el cual además contestaremos preguntas de la audiencia. Así que si quieren dejar sus preguntas escritas por chat o prefieren levantar la mano y hacerlo a través del micrófono, les estaremos dando la palabra para que también puedan participar con nosotros en esta conversación. Y queremos aprovechar para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a Algebra-Labs y a Fidro Colombia. Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, quien nos va a dar la mirada de la industria farmacéutica sobre el impacto del aumento del salario mínimo y la declaración de la emergencia económica en Colombia. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Gracias, Paula, a ti por la presentación, a Richie y a todo el equipo. Como le estaba diciendo a alguien de mi equipo en este momento, disfruté mucho
el overview de lo que acaba de pasar y en realidad no queremos recalcar y recabar sobre lo que ya muy bien han expuesto mis antecesores. Creo que es más importante lo que viene ahorita, que son las preguntas. Aprovecho y saludo a todos los asistentes, a la gente, a los gerentes generales y equipos de los laboratorios que nos acompañan, y lo mismo al equipo de álgebra y a Fidro. Nosotros, primer mensaje, nosotros somos una industria claramente de generación de valor, somos una industria que desde la innovación transforma la vida de las personas y hace que las personas vivan más y mejor. Y eso es un tema muy importante, porque si uno mira desde el origen de esta industria que tiene más de 100 años, ha nacido en servicio y para el servicio de la humanidad. ¿Se imaginan que por ser una industria de innovación, en realidad estamos en promedio muy por encima del salario mínimo legal? Es una filosofía siempre del cuidado del recurso humano y del talento. Entendemos la responsabilidad que hay con el país. De hecho, entendiendo circunstancias como las del 2025, por ejemplo, cuando hay retos no nos amilanamos, sino por el contrario los enfrentamos y hemos seguido al frente de los diferentes tratamientos y además generando procesos de registro de nuevas moléculas, pensando siempre en la mejor vida de las personas. Nosotros realmente no asumamos un impacto real directo en cuanto a la base. Los impactos al látex que se dieron fue frente al salario mínimo integral, pero en general hemos tenido una industria que ha asumido el reto de manera coherente como ha sido su actuar en su historia en Colombia, con más de 30 compañías internacionales que se mantienen y se mantendrá por años. Nosotros, ¿dónde vemos? Un impacto importante en el canal institucional, sobre todo en los gestores, en los operadores logísticos y en los prestadores de servicio. Recuerden que nosotros somos parte de una cadena en donde no solo está la, la dispensación del medicamento de última generación, sino en realidad lo que viene hacia adelante, que es la logística, quienes hacen la labor de entrega y delivery. Ahí hay un impacto muy importante que hemos querido cuidar y mirar cómo podemos apoyar. Y sobre todo, como lo han manifestado los prestadores de servicios, un impacto muy importante en gestores, EPS, IPS y operadores logísticos. Eh, la salud viene, como muchos saben ustedes, ya golpeada por un déficit que se calcula está por encima de los 40 billones de pesos, con una UPC insuficiente. El año pasado, en términos reales, 6 o 7 puntos por debajo de lo que teníamos proyectado, de cara ya a los 11 puntos por debajo que teníamos del 24 al 25. Y esto evidentemente puede acentuar algo que para nosotros es muy importante, y es que los pacientes se puedan ver afectados por la prestación de los servicios de salud. Creemos definitivamente que siempre, y es un mensaje que quiero dar muy claro, compartimos la mirada hacia el cuidado del trabajador, compartimos, por eso estamos por encima de la media en temas de salario mínimo, pero creo que todo tiene que ser concertado. La concertación transforma y creo que es importante siempre aprovechar las mesas para concertar y tener en cuenta un indicador como la productividad que nos da claramente una base para cualquier incremento, y creo que al no tener en cuenta la productividad podemos estar afectando sobre todo trabajos que seguiremos cuidándolos. Es el segundo mensaje que quiero mandar. El mensaje que queremos mandar desde la industria en este webinar es que acogeremos las medidas como es nuestro deber, como lo hemos hecho sobre todo en los últimos años donde ha habido muchos retos financieros, porque lo primero son las personas y son los pacientes. Una presión de costos laborales y de producción, sobre todo el segundo. Los laborales se han asumido inmediatamente, se tomó la medida por parte del gobierno, pero los costos de producción no siempre atañen a nosotros y creo que pueden tener un impacto, y sobre todo el tema de logística, bodegas, puntos de entrega y transporte. Hay que hacer un llamado que lo nuestro es solo una parte, que no tendrá ninguna variación, pero más bien es un llamado a todos los que prestan servicios de salud, que nos mantengamos firmes, porque no queremos afectar la vida de las personas. Y algo que ya hemos llamado la atención, que es la cartera. Hoy tenemos una cartera por encima de los 5 billones de pesos, con plazos de vencimiento por encima de los 210 días, y no queremos seguir incorporando variables financieras que puedan agravar esta situación.
Los costos laborales crecieron por encima de la producción, ya lo hemos visto entre el 22 y 24, y como la medida de horas trabajadas con producción real ha tenido un detrimento, razón por la cual este es un llamado a que nos pongamos todos, y yo creo que todos estamos a favor del trabajador, eso no tengo ninguna duda, que el propósito de todos es loable, por eso somos una industria que cuida tanto el talento humano, que tiene estándares de ingreso por encima del promedio, porque lo primero que cuidamos es el talento. Pero como lo primero que cuidamos, es un llamado a que concertemos y no impongamos, porque siempre cualquier incremento por encima de la eficiencia puede generar detrimento en la mano de obra. Y el último llamado, si me ayuda Sandra con el siguiente, fundamentalmente es entender lo que pasó el GDP del 2019 al 2024, que llegó a cerca de 14 billones de pesos, en donde ya la OMS habla de una posible riesgo, entendiendo el costo que tienen los medicamentos en los hogares. Se ha aumentado el gasto bolsillo, como lo hablaba justo con Ricardo estos días, y no queremos en ningún caso que ese indicador del cual Colombia siempre se ha sentido orgulloso por tener en Colombia una incidencia baja frente a otros países siga aumentando, porque el gasto bolsillo desafortunadamente afecta a quienes menos capacidad de pago tienen. Y yo creo que la salud es un derecho y como derecho deben tener todos acceso a la misma. Evidencia de estancamiento, estancamiento en entregas y aumento de ventas en el canal comercial. Esto es lo que acabo de llamar gasto bolsillo. Y sin recursos suficientes, pues tenemos la necesidad de estabilizar pagos y el sistema podría seguir impactando los gastos de bolsillo. Nosotros simplemente queremos cuidar pacientes, queremos cuidar el consumo de hogares de cada uno de los colombianos y cualquier medida, llámese macroeconómico como puede ser emergencia económica, o llámese de impacto en hogares como ese salario mínimo, que es muy loable por pensar en el trabajador y poner al trabajador en el centro. Creo que el tener métodos e indicadores siempre es necesario y el concertar es aún mucho más necesario. Y la falta de concertación puede afectar finalmente a la cadena final y nosotros como industria queremos decir que estamos prestos a apoyar y a brindar el proceso. Doy la palabra que sigamos con la cadencia después de mis 9 minutos de conversación para que sigamos conversando en este maravilloso webinar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quisiéramos aprovechar para comentarles a las personas que nos acompañan vía Teams que este webinar lo vamos a estar publicando en nuestra cuenta de YouTube Álgebra Labs en los próximos días y además en el chat encontrarán un enlace con una encuesta donde pueden dejarnos sus datos para hacerles llegar la presentación. Yo quisiera finalizar este espacio a manera de reflexión con unas palabras del CEO de Álgebra Labs, Ricardo Valencia, y alguna conversación con el presidente Afidro, así que los dejo, es su espacio. Bueno, muchas gracias, Paula, y de nuevo a todos y a todas las asistentes. En este tiempo corto miramos algunos elementos, vale la pena también tener en cuenta, y sobre eso es nuestra siguiente publicación, el desempeño de la deuda pública y cómo eso está incidiendo tanto en la tasa de cambio como en los niveles de precios de la economía de forma ciertamente artificial, vamos a decir, y nosotros estamos llegando a este próximo análisis con una preocupación por el guayabo que enfrentará la economía después de este boom de consumo jalonado por unas fuerzas que nos parecen que pueden ser difíciles de sostener. Em, eh, por lo demás, como lo decía Paula, vamos a estar publicando en todas nuestras redes el webinar, la presentación, el documento de la publicación de fórmula, así que la pueden consultar y compartir con quienes ustedes quieran. Con eso y como estamos llegando ya al final de la hora que hemos previsto, agradeciendo la asistencia de todos, de nuevo Nacho, muchas gracias por esta alianza. Y pues te doy la palabra ya para el cierre del evento. Muchas gracias. Yo quisiera atreverme, Richie, si te parece, a Claro, aprovechar estos 7 minutos si alguien se atreve a levantar la mano y quiere claro, exponer un tema de conversación. Me parece que si yo como asistente me deleité viendo la presentación de ustedes de los efectos macroeconómicos, además porque no me pongo rojo en decir que
Nosotros compartimos todas las medidas que sean concertadas, todas las medidas que favorezcan a los pacientes y a los trabajadores. En eso haré el recap siempre, pero creo que hay que cuidar el presente y el futuro. Aquí un gran amigo acaba de levantar la mano, él es Juanito Preguntón, lo llamamos Javier Prada, presidente de un laboratorio alemán que quiero mucho como Grunenthal, así que Javi, te damos la palabra. Muchas gracias, bueno, y a todo el equipo, muchas gracias. Muy buena presentación, muy interesante. Como que uno oye todas estas situaciones en desorden y es diferente, pero en esta forma como ustedes lo estructuran es claro y contundente. Un poco ahora en mediodía hablando con mi equipo comercial del impacto también en nuestros clientes. Si bien es cierto, nosotros en Afiro la mayoría de nuestro negocio va al canal institucional. Cuando vemos el canal retail, yo tengo un 30% de mi negocio tal vez es retail. Me refiero a farmacias copidroguistas, a farmacias tipo Cruz Verde, a farmacias tipo Farmatodo, que son altos usuarios de mano de obra, normalmente mano de obra de salarios mínimos, que tienen turnos, porque son farmacias que pueden tener un grupo importante de empleados por sus horarios de apertura, que trabajan sábados y domingos también, porque pues, los sábados y domingos también hay que tener las farmacias abiertas. Entonces, cuando uno mira toda esta carga que se está generando acá, también en esa parte del negocio ya hemos recibido un par de cartas de clientes diciéndonos, bueno, ¿cómo vamos a cambiar las condiciones comerciales? Porque este negocio no aguanta así, no aguanta poder mantener esa estructura de servicio con esa carga que se está generando sobre esa mano de obra que al final es necesaria, ¿no? Pues una farmacia sin empleado, una farmacia cerrada un sábado, una farmacia cerrando a las 5 de la tarde, pues eso no va a ser sostenible. Y el grupo de empleados que pueden tener este tipo de farmacia es enorme, enorme, enorme. Domiciliarios, todo lo que sabemos que hay en esa parte de la economía. Entonces quería sumarle esa cereza agria a todos los comentarios que ya los colegas nos compartieron. Mucho impacto. Muchas gracias, Javier. Sí, es muy al lugar tu intervención. Y aunque nosotros hemos tratado, como hacen los economistas, de aislar un poco los efectos, una de las preocupaciones es cuando todos estos efectos vayan juntos a la licuadora. No hemos mencionado un antecedente que vivimos en pandemia y fue la respuesta muy rápida de los sectores que pudieron hacerlo de sustituir mano de obra por tecnología, ¿sí? Justo en un momento en el que estamos en un boom de las inteligencias artificiales y de otras tecnologías, pues no sería extraño ver a muchos sectores tratando de hacer esas sustituciones donde puedan hacerlo. Em, Así que es desafiante. También hay otros análisis más de mediano plazo que es ver qué va a pasar con Venezuela y cómo eso puede abrir unas oportunidades a futuro si se llega a normalizar la situación del país vecino. En fin, hay un montón de efectos cruzados que no alcanzamos a recoger en esta presentación, pero que vale la pena considerar. Súper. Solo una frase Sí. con lo que mencionas de Venezuela, con la potencial fuga de talento también. No solo También. tema económico importante, pero también una fuga de talento que se puede proyectar. Ya Nacho está actualizando su hoja de vida y me puso como referencia. Bueno, el tema de remesas que abordó Horacio tiene detrás una fuga de talento a la cual también hay que prestarle consideración. El número de colombianos que han emigrado en los últimos años asciende al 1.000.000 de personas, que es un número importante. Que también afecta el cálculo aritmético de los indicadores de mercado laboral, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si hay más intervenciones, bienvenidas todas las intervenciones. Me parece que no veo manos alzadas, con lo cual de nuevo muchísimas gracias. Atentos a los análisis que seguiremos publicando, siéntanse libres de circular los documentos, la presentación, la grabación del webinar y espero que nos encontremos en un próximo evento analizando otros temas de la coyuntura económica del país. Muchas gracias. Richie y equipo, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Nacho. Y a Muchas todos, gracias. feliz día. Gracias. Hasta luego. A ustedes nuevamente, gracias por su participación y también a la audiencia que nos acompañó. Les deseamos a todos una feliz tarde.